Como siempre digo, 27 de abril, dejo la fecha para el YouTube. Y comenzamos el capítulo 6 de Yoshua. Vamos a leer la historia de la conquista de Jericó, que va a tener costados interesantes para rememorar y recordar algunas costumbres de casamiento. Así que vamos a compartir la pantalla. Yoshua capítulo 6. Jericó estaba cerrada y clausurada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. ¿Se acuerdan lo que había pasado con la ciudad? ¿Alguno recuerda? Está casada, ¿no? El tema de los espías. Sí, que los habían asustado, estaban muy asustados. O sea, los ciudadanos de Jericó descubrieron que había espías de Israel. Entonces cerraron las murallas porque estaban esperando un ataque inminente. Al haber descubierto, ¿se acuerdan que la prostituta los encubrió, pero se enteraron que había habido espías que estuvieron allí en la tierra? Así que estaban esperando de un momento a otro un ataque y estaban asustados, encerrados bajo sus murallas. Y entonces dijo el Eterno a Yoshua: mira, he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus valientes. Y rodearéis la ciudad todos los hombres de guerra, daréis una vuelta a la ciudad, así haréis durante 6 días. 7 sacerdotes portarán 7 shofarot, cuernos de carnero, delante del arca, y en el séptimo día daréis 7 vueltas alrededor de la ciudad, y los sacerdotes tocarán los shofarot. Y será cuando hicieren resonar los shofarot, al escuchar la voz del shofar, gritará todo el pueblo un alarido potente, y caerá a tierra la muralla de la ciudad, y subirá el pueblo todo hombre contra ella. Esta es la estrategia de conquista de Jericó. No sé si la conocían, me imagino que alguna vez han escuchado algo de esto que es un poquito más conocido. Durante 6 días, una vuelta por día. En el séptimo día, 7 vueltas, shofarot, 7 sacerdotes. El número 7 aparece en reiteradas ocasiones. Lo que es llamativo es que habitualmente el 7 aparece vinculado a Shabbat, a plenitud, ahora vamos a ver al casamiento. Y acá aparece a guerra, destrucción, conquista, como un concepto distinto al que estábamos más acostumbrados habitualmente en la Torá, ¿verdad? Entonces, por supuesto que esto lo podemos leer con la lectura clásica y tradicional o con una lectura un poco más mística, distinta a lo que estamos acostumbrados. La lectura habitual, ¿cuál sería? Jericó confía en sus ladrillos, en su fuerza física, y el pueblo de Israel cree, confía en Dios. Y ustedes saben que eso lo demostraron los islámicos. Cuando vos tenés una fe superior, cuando salís a pelear o a luchar, peleás mejor. El concepto de la guerra santa lo trajeron a la humanidad los islámicos, y ustedes saben que a partir del siglo VII, cuando el Islam aparece, en la corta estadía de la vida de Mahoma y en los años siguientes, el Islam conquistó una cantidad de países increíble. Tuvo un triunfo arrasador y se expandió por todo el mundo y avanzó por un montón de países y los conquistó y los dominó. Digamos, ni que hablar de Medio Oriente, pero además de todo lo que hizo en toda esa zona, todo el norte de África, España y Portugal fueron parte de sus conquistas. Solo una pequeña parte de España quedó independiente del Islam. Y esa expansión del imperio se hizo con el concepto de guerra santa, donde los soldados no peleaban solamente por el botín, o por una ciudad, o por una muralla, o por una tierra, sino que peleaban por la fe y la creencia en Dios. Estos conceptos aparecen en la Torá, nunca en guerras expansivas de dominación, sino en las guerras en las que uno quiere recuperar lo que consideraban su tierra, pero con esta idea de la fe como el distintivo para ganar una batalla, para pelear con más fuerza. Ahora, llevado a nuestro campo espiritual,
acá uno tiene otras cosas para analizar y para ver, ¿no? Porque todos tenemos que conquistar ciertas cosas y todos tenemos que pelear contra algo o alguien. En general, contra nosotros mismos. La batalla no es hacia afuera. Y la batalla que uno hace contra uno mismo, cuando lo haces, te sentís más pleno, más completo. Y esa plenitud es la que refleja el número 7. El número 7 es el que habla de esa plenitud. Acuérdense que 7 es lo completo, lo pleno. ¿Y cómo se vincula esto con el casamiento? ¿Alguien lo recuerda? Alguna vez se los conté. 7 vueltas que da la novia Claro, alrededor exactamente. Cuando una del novio. pareja se casa, a veces, antes de ese casamiento, todavía hay paredes, murallas entre los novios. Algo que no te abriste del todo, que no contaste del todo, que no te mostraste del todo. Uno vieron que hasta que no tiene demasiada confianza con el otro, no se muestra como uno es. Uno cuando está con los amigos, guarda sus miserias en general y se muestra en su faceta, en su costado más divertido, más amigable. Y uno no termina de abrirse del todo con cualquiera. Bueno, a veces uno llega hasta incluso la jupá, sin haberse abierto del todo. Uno a veces llega a la jupá escondiendo algunas cosas de su manera de ser, de su forma de pensar o de su pasado. Entonces, la energía de la jupá, al traer esas 7 vueltas de la novia alrededor del novio, es derivar no, derribar esas murallas y al derribar esas murallas, que la unión entre el hombre y la mujer sea absoluta, plena y total. Que se conquisten mutuamente sin que nada los separe. Esa es la metáfora que hay atrás de las 7 vueltas de la jupa. Que está extraída obviamente de este relato que acabamos de ver, donde uno es capaz de quitar esas murallas que nos separan, que nos dividen del otro o de las cosas malas que uno mismo tiene. Entonces, Mm. creo yo que lo que Yerijó nos enseña a nosotros hoy es que uno tiene que ser capaz de separar, o mejor dicho, de derribar lo que nos separa del otro y generar relaciones intensas. Y sobre todo con uno mismo, ¿no? Porque a veces uno se genera esas murallas con uno mismo y con costados que uno mismo tiene. Muy importante en los matrimonios ortodoxos, donde casi no se conocen. Sí. ¿Alguien está viendo la serie esta de los diamantes? Sí, Bueno, yo estoy también viéndola, pero vi 3 capítulos, creo, una cosa así, así que todavía no spoileemos claro. nada. Pero ya ahí aparecen estos shidduch, estas presentaciones y estos arreglos de casamiento con poco conocimiento previo y demás. Así que nada, ese es el gran tema siempre que los que estamos afuera y lejos nos sorprende, ¿no? Uno piensa acá que uno no va a estar de novio, El sino Stiesel también lo vemos, Fabi. en Stiesel también, tal cual, sí, sí. Que si Yo no me ahí equivoco, conocí. es la misma productora, si no me equivoco, hay una productora que... Armando pregunta cómo se llama la serie de los diamantes, y Marcela también. Diamantes. Diamante, No, Diamantes turbios. bueno, Diamantes Turbios está en Netflix. Pone Diamantes y te va a aparecer en Netflix. Es una de las más vistas. Tiene bastante éxito. Está rodada en Bélgica. es Eh, bastante pistolera. es bastante. Pistolera. Ah, bueno, sí, igual no spoileemos nada. Es demasiado nueva. Eh, bueno, nada, ahí tenemos entonces la idea de la conquista, que por un lado, para el pueblo de Israel, es retomar su tierra. Acuérdense que esa es la tierra de Abraham, de Isaac, de Jacob, es la tierra que ellos tomaron posesión y que al haber sido esclavizados en Egipto perdieron y que ahora quieren volver y recuperar. La conquista va a ser en cada caso parcial, no va a ser total. Vamos a ir viendo qué ciudades conquistan en algunos relatos. Lo vamos a ver porque es el más conocido, pero después no vamos a leer los textos y avanzamos después a jueces y profetas.
Y llamó Yoshua bin Nun a los sacerdotes y les dijo a ellos: cargad el arca de la alianza, y 7 sacerdotes portarán 7 shofarot de carneros delante del arca del Eterno. Y al pueblo les dijo: pasad y rodead la ciudad, y los hombres de la vanguardia marchad delante del arca del Eterno. Y sucedió tal como Yoshua le dijo al pueblo: 7 sacerdotes que portaban 7 shofarot de carneros delante del Eterno hicieron sonar los shofarot, y el arca de la alianza del Eterno iba detrás de ellos. Y los hombres de la vanguardia marchaban adelante con los sacerdotes que tocaban el shofarot. Lo que hace el texto de Yoshua todo el tiempo es volver a los motivos de la Torá y agregar las novedades de lo que antes no existía. Entonces, la novedad, perdón, lo histórico es el Shabbat, el 7. El Shabbat es el pacto más fuerte que hace el pueblo judío con Dios. Entonces, el 7 va a estar presente en todas las necesidades de reformular ese pacto. Pero lo nuevo es que ya los Kohanim están en funciones, que ya hay un arca con una centralidad que antes no se le notaba. Acuérdense que el arca antes estaba en un costado del campamento. Cuando caminaban se trasladaban con el arca al medio, pero no se le atribuía al arca poderes mágicos o una mística especial. Esto es una novedad del libro de Yoshua. Cuando el pueblo de Israel tiene conflictos en el desierto, no recurre al arca, recurre a Dios. Cuando le falta el agua, la comida, no recurre al arca, recurre a Dios. Cuando tienen que enviar espías, no recurre al arca, ¿sí? La Torá tiene una presencia de Dios muy fuerte. Acá estamos en Yoshua y empezamos a aprender a vivir sin Dios tan cerca. Les podría decir que estamos frente al gran cambio del pueblo judío que puso en la Torá todo lo que había puesto antes Moshe y el pueblo de Israel en Dios. Y desde Yoshua hasta hoy, la Torá ocupa ese espacio. ¿Querés pedir por salud? Subí a la Torá. ¿Querés agradecer que las cosas te van bien? Subí a la Torá. ¿Querés tener un buen día? Cuando la Torá pasa, dale un besito. La Torá empezó a ocupar ese espacio en este relato. Hasta este momento no se hablaba de la Pero Torá. Fabi, Sí, Marcelo. bueno, la Torá es como Dios, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cuál es la diferencia? No entendí. ¿Como libro? No entiendo. Cuando el Como pueblo de Israel estaba en el desierto, con sí. Moshe como líder, y les faltaba el agua o les faltaba el pan, iban alrededor de Arona Kodesh y ahí decían: Arona Kodesh, conducinos hacia las fuentes de las aguas. No, por eso te digo, pero ellos van al libro como si fuera Dios. Eso pregunto, a la Torá Claro, van a... están reemplazando. La cercanía que se siente de Dios en la Torá empieza a alejarse. Y entonces el pueblo de Israel empieza a depositar en esa Torá lo que antes depositaba en Dios. Como un signo visible sería. Como un signo visible, pero también como una fuente de energía para conseguir lo que querés. La Torá empieza a mediatizar el vínculo con Dios. Es verdad que atrás de la Torá está Dios, pero aparece la Torá en el medio, cosa que antes no ocurría. Y es muy significativo porque nosotros entramos a la tierra de Israel a tomar posesión de un lugar sagrado conducidos por ese tabernáculo. Cuando perdamos la tierra de Israel, la patria de los judíos va a ser la Torá. Y va a ser la Torá el concepto que nos mantenga unidos. Y ese lugar lo empieza a tomar acá. Acá en el chat pusieron si es un amuleto. No, no es un amuleto, porque no es fantasioso ni supersticioso, porque no es mágico. Es lo que empieza a aparecer entre Dios y su pueblo. ¿Y quién lo instituyó? ¿Quién lo puso por primera vez? Acá lo estamos leyendo. Ah, Esto es bueno, a mí me gusta leer los textos directamente para no solo venir y contarles las cosas, sino las encontramos en los textos y después uno las puede analizar.
Yo les podría traer el concepto masticado, pero si uno lo ve acá, lo ve claramente. Ustedes leyeron conmigo la Torá, ¿se acuerdan? En la Sí. Torá no veíamos que el pueblo se acercaba al Arón Kodesh. No ocupaba ese lugar central. Y ahora lo primero importante que el pueblo de Israel va a hacer, lo primero trascendente, que es animarse a conquistar la primera ciudad. O sea, fíjense lo que estamos hablando. Tal vez hasta ahora no, digamos, reconstruyamos el relato todo junto. Cruzaron el Jardín para tomar posesión de la tierra prometida. ¿Y qué hacen? Primero hacen el Brit Milá, el pacto, y ahora van a salir a conquistar la primera ciudad. Y para conquistar la primera ciudad, ¿en qué se apoyan? En Arón Kodesh. Que lo portan, que lo llevan, que lo hacen dar vueltas con los Kohanim, que son los encargados de Arón Kodesh, y los Shofarot, que son los sonidos que cuando nos entregaron la Torá, estuvieron los Shofar. ¿Se acuerdan cuando entregaron la Torá, que es lo que está ahí portándose, había sonido de Shofar? Bueno, hagamos sonido de Shofar nosotros. Entonces están los Kohanim, el Shofar y el Arón Kodesh liderando todo. Yo se los mostré lo mismo cuando abrieron las aguas. Cuando se abrieron las aguas del Jardín, fue el Arón Kodesh el que lo abrió. Y cuando salimos de Egipto, fue Nachshon el que las abrió. O sea, empieza a aparecer una centralidad de un símbolo muy importante. Acá Claudio o Mónica preguntan cuál es la relación actual con la ciudad de Jericó. ¿Quién sabe? Es la misma, tengo entendido. Es ¿Y, Jericó. y dónde está? Jericó de hoy. ¿Y En dónde? los territorios ocupados, En los territorios devueltos, ¿no? Devueltos. Hoy de es en la vuelta, ciudad perdón. autónoma. Cisjordania, sería Cisjordania eso. Claro, son los territorios administrados por la Autoridad Nacional Palestina. O sea, fueron parte de los territorios conquistados en la guerra de los 6 días o recuperados, depende qué postura política tenga cada uno, conquistados o recuperados, y son parte de las ciudades y los territorios que se devolvió y se cedió el manejo autónomo a la Autoridad Nacional Palestina. No tienen capacidad militar, ni relaciones exteriores, ni alguna cosa más, pero la administración cotidiana es de la Autoridad Palestina. No es muy recomendable ir hoy. Hoy es peligroso Sí, para sí, un sí. judío. Y acá dice, sería más bien un ícono. No, yo tampoco le pondría la palabra de ícono. Creo que pasa a ser el camino para sentir la presencia de Dios cerca. En el desierto parecía no hacer falta, y que parece que esa generación tuvo la capacidad de percibir a Dios y de comunicarse con Él directamente, y a partir de Yoshua empieza la Torá a ocupar un espacio importante. Ahí te dijo, con esa aparición de la Torá en un lugar importante, aparecen los Kohanim en un lugar central. Ya no son solamente los que portan, en el desierto cuando uno lee, parece que son los obreros. O sea, el Cohen es el que carga con las cosas del Mikdash, y es el que llega y arma, desarma, carga, porta, y ahora va a ser el que tiene el honor de estar al lado de esa Torá y de ese Aron HaKodesh, que todavía no es Torá, son las tablas, todavía no es la Torá que conocemos hoy, por supuesto, pero está eso puesto en un lugar entre divino y conexión divina y mágico. Y depende de cómo uno lo lea, puede caer para un lado o para el otro. Marce. No, para mejorar la imagen, creo que lo que dijiste recién, lo lee con el Cohen, o sea, porque la Torá se lee, no, si no queda como el icono, no no es el objeto en sí, es lo que está escrito adentro y tipo, abramos ahí a ver qué dice, no sé cómo era en ese momento, si había El un libro, contenido. pero claro, el contenido es lo que los ayuda Eran a... tablas, todavía eran tablas, por eso no estamos Bueno, hablando todavía de... pero lo que decía las tablas, los mandamientos o lo que fuera, Sí, no es la piedra, digo, o es lo que... o es el recuerdo de la revelación divina. Cuando, a ver, déjeme tratar de poner un término así. Mientras uno tiene sus padres con vida, uno tiene sus padres. Cuando los padres no están más físicamente, algunos utilizan ciertos espacios, fotos o elementos para recordar a sus padres, ¿sí? Alguno lo hace a través de colocar una foto en algún lugar, otro lo hará
manteniendo algún elemento que usó en común con su papá o con su mamá y lo tiene presente, cada uno elegirá cómo hacerlo si es que tienen ganas de seguir teniendo presente. La sensación que yo les quiero transmitir es que papá, mamá o papá, mamá, Dios en el desierto estaba y acá no está tan cerca. La gente ya no lo siente. ¿Por qué? Porque la generación del desierto vivió las plagas de Egipto, vivió la apertura de las aguas, vivió la entrega de la Torá y vivió la maná y vivió el agua de las rocas. Por decirle 5 de 500 más. Esta generación no vivió todo eso. Entonces es una generación que no está tan cerca y tan conectada con Dios. Por lo tanto, estamos hablando de un grupo de gente que empieza a depositar en la Torá algo más que el contenido de las líneas que Dios reveló. ¿Está Esa es bien? la que te conecta con ese Dios. Sí. Por eso también en la Mesuzá, al tener pequeñas palabras de Dios, sería el mismo, o más o menos estaría en el mismo nivel de No, tener que. la Mesuzá es la Torá. Por Así eso. como el lugar que ocupa la Torá para ellos en ese momento es el que ocupa hoy la Mesuzá en la casa nuestra. Es Por eso. una parte de esa Torá que nos conecta con la Torá para que nos conecte con Dios. Claudio. Sí, yo considero que la Torá es un medio, porque cuando leemos la Torá empezamos bendiciendo a Dios y terminamos bendiciendo a Dios. Entonces es un medio para estar más cerca de Él. Sí, y acordate que la bendición que decimos es que le agradecemos a Dios que nos dio la Torá. ¿Por Claro. qué lo bendecimos? Gracias que ayer Natan Lanu Torah Temet. Sí. Sí, es la manera de tener a Dios presente. Que en el desierto, por alguna razón, tal vez por algunas que les dije antes, no hacía falta mediatizarla con nada más, mediatizar esa relación de Dios con nada más, y acá a partir de ahora aparece un elemento central para esa mediatización. En el desierto había WhatsApp directo. Después Quizás algo de eso del desierto lo ocupaba la construcción. Aparece mucho más puesto en el Mishkan que en las tablas. Y acá empieza a aparecer un poco más de preeminencia en el tema de las tablas. Quizás por lo nómada, ¿no? Por la necesidad de trasladarse, de moverse y demás. Claro, ahora es como que parecería que si tenés un instante de conexión directa con Dios y el resto lo haces a través de la Torá. Antes parecería que tenían una conexión mucho más, lo que vos decís, más permanente, ¿no? Esa es mi sensación. Eso es lo que yo quiero, lo que yo leo en esto que está acá. Y los hombres de la vanguardia marchaban delante de los sacerdotes que tocaban el shofar, eso creo que ya lo reímos, y la retaguardia iba detrás del arca mientras sonaban los shofar, ven todo alrededor del arca y los coanim con sus shofar. Y al pueblo ordenó Yoshua diciendo: no gritaréis, ni que se escuche vuestra voz, y que no salga ningún sonido de vuestra boca, hasta el día que os diga gritad, y entonces gritaréis. Y el arca del Eterno dio una vuelta alrededor de la ciudad, regresó al campamento y pernoctaron en el campamento. Y madrugó Yoshua y portaban los sacerdotes y el arca del Eterno, y 7 sacerdotes portaban las 7 shofarot de carnero delante del Eterno, delante del arca del Eterno, marchaban haciendo sonar los shofarot, y los hombres de la vanguardia marchaban delante de ellos, y la retaguardia iba detrás del arca mientras sonaban los shofarot, y dieron una vuelta y volvieron al campamento, y así hicieron durante 6 días. Claro, ¿no? Que no griten. ¿Para qué? Para que no Para se que no les se escuche. Y si tocaban el No. shofar. Si el shofar sonaba. Y si seguramente los veían. No era una comitiva que pasaba desapercibida. Gritar también es rezar en términos de los textos sagrados, ¿no? Uno reza hablando, gritando, cantando. Y quizás lo que está diciendo Yoshua es: guardemos la energía del rezo para cuando la necesitemos. Y esperemos al momento para tener toda esa energía lista para el momento central de pedir que las murallas se caigan y que podamos ingresar.
Eh, de alguna manera, esto va en contra de lo que después estableció el pueblo judío, ¿no? ¿Uno reza cuando lo necesita y se prepara para ese momento o reza todos los días? O sea, nuestro ritual se transformó en cotidiano, en diario, no se transformó en el guardalo para el momento que lo necesites. Por lo menos en la propuesta de vida judía. Nosotros, en nuestra vida personal, o algunos de nosotros, rezarán solamente cuando lo necesitan. Algunos de ustedes deben ser de los que guardan el grito a cuando lo haga falta. Y después el resto se arreglan sin, ¿no? Eh, Eh, Nosotros tenemos una oración justamente de las 7 vueltas de Jericó para romper las murallas, y es un rezo para mí muy cansador durante 7 días porque es muy largo, muy agotador y como vos decías, de mucha energía, ¿no? Pero bueno, es como que es necesaria poner la energía para, por ejemplo, que se acabe la guerra, ¿no? Y nosotros utilizamos esto en la parte católica para derribar las murallas de Jericó. Pero es un rezo muy largo, fuera de lo común. No todo el mundo lo hace. bueno, pero yo acá lo que les quiero invitar a pensar es si hoy, que uno no tiene el rezo tan lo cotidiano, o algunos no tienen el rezo tan lo cotidiano, si el modelo del pueblo judío de hacernos ritual de rezo diario y 3 veces por día es mejor o debiera ser solamente el rezo una invitación para cuando lo necesites. Cuando sientas que estás estresado, cuando sientas que tenés algo para pedir, cuando sientas que tenés algo para agradecer, cuando sientas que... Entonces, está esa tensión permanentemente, porque mucha gente te dice, bueno, ¿para qué me haces rezar si no tengo intención, no tengo cabana, no tengo... Déjame que yo rece cuando realmente quiera. Y vas a ver que rezo mucho mejor que me obligues a rezar todos los días y yo hay días que quiero y días que no quiero y días que tengo ganas y días que no tengo ganas. Bueno, por supuesto que esta es una discusión que no tiene una respuesta única, que no está resuelto, pero de alguna manera lo que el pueblo de Israel quiso terminar conformando es que los rituales del judaísmo sean parte de tu vida en forma cotidiana, como las promesas de un casamiento. Vos no mantenés la promesa de tu casamiento cuando te da ganas. Las mantenés igual, te dé ganas o no te dé ganas, porque si solamente dependemos de que tengas ganas, el matrimonio puede durar, no hago especulaciones, pero bastante menos de lo que dura. Entonces, el modelo que terminó encontrando el pueblo judío, que no sé si es el mejor o no, pero es el que tenemos y es el que sostenemos hace apenas 3000 años, es que las prácticas no dependen de tu humor de turno. La práctica ritual no depende de tus ganas de cada momento. Y ese es un mensaje contracultural totalmente hoy. Hoy los jóvenes quieren hacer solamente lo que les da la gana en el momento. Y no le vengas con compromisos a largo plazo. Cuando un joven quiere hacer algo, bueno, depende cómo pinte el momento, ¿no? Ahora no te puedo decir que va a ser el fin de semana. El fin de semana vemos. Ahora no me digas. Y es una contracultura muy compleja de, de combatir o de derribar si uno quisiera imponer este judaísmo normativo de compromisos cotidianos y a largo plazo que van absolutamente en contra de lo que los jóvenes quieren hacer hoy. Armando. Sí, quería agregar que antes había sacrificios que hoy no se hacen. La gente antes no rezaba como se rezaba hoy. Iban y hacían un sacrificio en el templo o en el Mishkan. Y entonces, O sea, no estaba ese ritual de rezar todos los días. Y además, hoy la modernidad tiene como otra visión sobre el ritual del rezo, la modernidad o la posmodernidad. lamento contradecirte, los rituales de Corbanot eran todos los días. Los rezos están sacados de los Corbanot diarios. Nosotros Sí, pero la rezamos gente no iba todos los días en los a días, sacrificar un... la gente debía contribuir para que todos se hagan. O sea, todos pagaban los Corbanot de todos los días. Vos, tu manera de participar era contribuyendo a que todos los días haya un corbán a la mañana y uno a la noche, que son las tefilot de la mañana y de la noche, y después aparece Minjá. También, o sea, las tefilot están hechas en espejo de lo que eran los corbanos.
que cabían en la responsabilidad de todo el pueblo. ¿Claudio? Sí, agrego una cosita. Pienso que Armando está confundiendo que 4 veces al año se iba al templo de Jerusalén. Me imagino que hacer sacrificio en el templo, pero eso es una parte, no de todos los días. Ahora, yo quería... Espera, ahí Sí. también hay la confusión. 4 veces son Iskor. Caminar al templo eran 3 veces al año. Shloshet regalim. Está bien, Pesach, 4 Shavuot y Sukkot. Está bien, 3 veces igual. Yo lo que digo es, el rezo diario es simplemente para agradecer la vida. No hace falta otro tema más adicional. Y mi pregunta hacia vos es, ¿desde cuándo se hacen los 3 rezos diarios? Desde el Talmud, hace 2000 años. El Talmud fija esos rezos al día y fija qué se dice y cuál es la estructura y todo eso es todo talmúdico. Si ya venía de antes y el Talmud lo escribe o nace con el Talmud, puede estar ahí un poco discutido, pero tiene que ver con esa etapa. Primero se creyó, un poco lo que decía Armando, primero se creyó que la institución del rezo y de la sinagoga nacen con la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Eso, o sea, ahí te decimos, tiene 1950 años, porque eso fue en el 70. Pero después arqueológicamente se demostró que había sinagogas del siglo -2, -3, -1. O sea, hay sinagogas anteriores a la destrucción del segundo templo. Así que ya se sabe que el rezo convivió con el Corbán durante un tiempo. Silvia. Bueno, me hacía pensar esto del rezo diario, de mantener el hábito, que es lo que vos explicas siempre respecto de la espiritualidad, de que hay que trabajarla como hay que trabajar el cuerpo. Entonces, si hay que trabajar la espiritualidad permanentemente, mantenés el hábito haciendo el rezo diario. De lo contrario, cuando un día te pinta, como dicen los chicos, ya no tenés el hábito. Entonces hay que trabajarlo como al cuerpo. Y evidentemente esto es necesariamente, además de agradecer, que comparto lo que dice Claudio, agradecer la vida todos los días, es esto de mantener el hábito que te facilita cuando necesitas pedir algo o necesitas algo, te va a facilitar hacerlo y vas a tener más trabajada la espiritualidad que si no lo haces. Se me Sí, ocurre. acuerdo 100%, y es una de las explicaciones que se da habitualmente. Tiene que ver con eso. Yo creo que les conté el cuento del relojero que tiene que ver con lo que Silvia dijo recién. ¿Se acuerdan? Sí. Que hay un pueblito que tiene un solo relojero y cada vez que estamos hablando del shtetl del siglo XIX, con los relojes de esa época. Entonces, cada vez que un reloj se descomponía, la persona iba, se lo llevaba al relojero, el relojero lo arreglaba y listo. Un día el relojero se va del pueblo. Y el pueblo se quedó sin relojero, no había otro. Entonces, a poquito los relojes se empezaron a descomponer. Entonces, algunas personas, a partir de que el reloj se les descomponía, lo guardaba en un cajón y lo dejaba ahí hasta que algún día veía qué hacer con él. Y otra gente, por más que el reloj no funcionaba del todo bien, le seguía dando cuerda todos los días. Acuérdense que a los relojes había que darles cuerda. Hasta mediados del siglo XX. Bueno, pasaron los años y llegó un relojero al pueblo. Cuando llegó, todo el mundo le llevó sus relojes descompuestos al relojero. Los únicos relojes que el relojero pudo arreglar son los relojes de la gente que le siguió dando cuerda. Los que no, y los ponieron en un cajón, el mecanismo estaba tan oxidado que ya no había manera de arreglarlo. Entonces, lo que dice este cuento respecto a la tefilá que hablábamos recién es, si vos rezás siempre, quizás algunos días no tengas la kavaná, la intención, las ganas, la espiritualidad de lograrlo, pero el día que vas a necesitar rezarlo, vas a poder rezar porque está en el ejercicio, la práctica, la dinámica y demás. Y si no rezás hasta que no te surja la necesidad, se te puede oxidar el alma. Y cuando quieras rezar algún día, pero no sepas ni cómo empezar, ni por dónde has de ir, ni qué hacer. Esto es para mí una hermosa metáfora que nos puede ayudar no solamente con el rezo, sino con muchas otras cosas. Tenemos que saber que lo que no ejercitamos no se conserva. No es que no lo fortalecemos, ni siquiera lo mantenemos. Lo que nos pasa es que se nos oxida.
Y así como el ejercicio físico es una actividad necesaria de todos los días para tener una buena salud y tener una mejor vida, lo espiritual requiere lo mismo. Y es una ejercitación y es un trabajo cotidiano, como venir a esta clase y escuchar a este rabino. Bueno, y fue en el séptimo día que se levantaron al amanecer y rodearon la ciudad de la misma manera, 7 veces. Solamente ese día dieron 7 vueltas a la ciudad y ocurrió en la séptima vuelta, hicieron resonar los sacerdotes de los shofarot y dijo Yoshua al pueblo, gritad, pues el Eterno os ha entregado la ciudad. Tanto la ciudad como todo lo que contiene ha de ser consagrado a Dios. Solamente Rahab, la ramera, sobrevivirá, ella y todos los que con ella estén en la casa, pues ha protegido a los espías que hemos enviado. Solamente ciudad lo que hemos consagrado a Dios, Solamente no sea que os convirtáis en anatema, tomando para vosotros de lo que hemos consagrado, tornando el campamento de Israel en el oprobio. Bueno, esperen que son 2 temas distintos. Quiero ir con el primero y después con el segundo. ¿Vieron que cuando vos participás de algo, te sentís más importante y te involucrás más? Y cuando no participás y sos solamente espectador, es más difícil que te logres involucrar. Bueno, esta es la función de los gritos que antes les comentaba y no quedaba claro para qué. Si con el shofar alcanza, si con las vueltas de los Kohanim alcanza, ¿para qué hacerte vos participar? ¿Por qué? Porque lo que quieren transmitir es que para que el emprendimiento, en este caso la guerra, tenga éxito, hace falta la participación de todos. Y cada uno aporta desde un lugar distinto. Algunos aportan llevando el arca, otros aportan tocando el shofar y otros aportan gritando. Todos son parte de, cada uno es de un lugar distinto y todos dejan su porción, su aporte, su parte. Y entonces cuando tengas que actuar, te sentís 100% protagonista, responsable, y después cuando tengas que heredar y cuidar, sabes que te costó y que fuiste parte. Por eso, por más que nos encante a veces hacer las cosas por los demás y nos encante transformarnos en las personas que les rinden reconocimiento porque hacen todo, siempre está bueno hacer con otros y que los demás también se sientan parte y no sea un trabajo individual, sino familiar, compartido, de equipo, o como cada uno lo quiera traducir. Y que cada uno sienta que tiene una tarea y que hay algo que depende de esa persona en donde se siente involucrado y responsable. Y lo segundo que empieza a decir el texto que leímos recién, trae a colación, es algo que cuando vos luchás y peleás en las guerras en la antigüedad, peleabas y luchabas por algo muy sencillo que se llama botín. Vos ibas por el botín de guerra, no había otra cosa. La pelea, la lucha de los soldados era para ver qué me tocaba a mí. Y yo les dije a ustedes varias veces que el judaísmo es una propuesta espiritual que te ayuda a vivir sabiendo que no todo es para vos y que no todo es para tu placer y que no todo tu apetito es para ser satisfecho, que tenés que manejar niveles de autocontrol. Que parte del desafío de una vida espiritual es saber ponerte límites. Que te gusta la comida, buenísimo, dentro de un marco de cierta abstinencia. No todo se puede, no todo vale, no todo se tiene que comer. Hay cosas que sí y cosas que no. ¿Te gusta el sexo? ¿Tenés un deseo sexual? Bien, dentro de un cierto marco, de un cierto límite, de una cierta característica. No de cualquier manera, no con cualquier persona, no de cualquier forma. Y así con cada una de estas cosas. Bueno, tu vínculo con la ganancia es lo mismo. Si vas a entrar a esta guerra y vas a ir a conquistar, hay un apetito por la ganancia. Hay alguna búsqueda de que algo sea para vos, para tu beneficio. Pero ojo, tenés que saber que hay una parte que tenés que consagrar a Dios. No todo es para Dios. Obviamente que Dios no necesita bienes materiales. Es el ejercicio de saber que tenés que vivir siempre en todos tus vínculos con tus deseos, con restricciones. Nunca al extremo de la abstinencia total, nunca la libertad total.
Siempre el judaísmo encuentra que la santidad es un camino de equilibrio. Vas a entrar, vas a conquistar, hay cosas que son para tu beneficio, hay cosas que son para tu ganancia, hay cosas que son para tu disfrute y otras que están consagradas a Dios, que no te podés apropiar y que no podés vulnerar. Y de alguna forma, eso es lo que implica una vida espiritual para la Torá. Es aprender a manejar tu vínculo con tus apetitos, con tus deseos, con tus instintos, llámenlo como quieran, pero más o menos nos referimos a lo mismo en este caso. El justo medio que decía Maimónides, tal cual. Esa frase de Maimónides creo que se aplica en tantas circunstancias, por eso, bueno, Maimónides es un clásico y es un pensador que tiene más de 800 años de historia y sigue vigente y sigue aportándonos en nuestras búsquedas de formas de entender. Maimónides lo definió brillantemente. El camino del justo medio es el mejor camino en todos los casos, en todas las virtudes y en todos los defectos. Sí, Saúl. Sí, ahora que mencionaste esto me acordé lo que estudié, mi Moshe ad Moshe lo Kamki Moshe. Se refiere tal vez en este sentido de Moshe del Rambam a lo que fue lo que nos transmitió Moshe que estamos estudiando ahora. Cuando termina la Torá, el final de la Torá, dice Lo Kam Od que Moshe ayer diver y Melohim panim el panim. No se levantó otro como Moshe que habló con Dios cara a cara, ¿no? Así termina la Torá. Entonces, cuando vivió Rambam en el año. Rambam vivió de 1135 a 1204. ¿Sí? Vamos, básicamente del siglo XII. Transcurre su vida, que empieza en Córdoba, en España, y que después se tiene que trasladar porque los almohades son una tribu, una secta, un grupo del Islam que toma el poder y que son bastante más violentos e intolerantes que los anteriores. Entonces esa España que era tolerante y que permitía la vida de la convivencia, lo cambió las normas temporalmente. Entonces la familia de Rambam se tiene que escapar, se va por el norte de África, quieren llegar a la tierra prometida, que en ese momento se llama Palestina, no están dadas las condiciones, Palestina no es habitable, y termina instalándose en Fostat, que es el antecedente del Cairo. Entonces esa persona tiene una vida de estudio descollante, una mente brillante, tiene producción en libros de Alajá, que se transforma en uno de los grandes libros de Alajá judía que se llama Yad HaZaká, que ocupa uno de los lugares más destacados del pueblo judío. Tiene un libro explicativo, introductorio y explicativo de todo el Talmud, y tiene un libro de filosofía judía que se llama Moreh Nebuchim o Guía de los Descarriados. Ese fue el más cuestionado en su momento y después porque es el más revolucionario. Lo que hacen en ese libro, Guía de los Perplejos o Guía de los Descarriados, Moreh Nebuchim, es armonizar el pensamiento aristotélico con el judío. Entonces escribe todo el comentario de la Torá o el comentario de los términos de los textos de la Torá en categorías aristotélicas. Bueno, un texto filosófico muy profundo, muy complejo y muy revolucionario para su época. Esa vida entonces es muy reconocida por los judíos de todo el mundo, le llegaban cartas con consultas de todo el mundo, era una personalidad, y entonces cuando lo quieren honrar, cambian la frase del final de la Torá y dicen, Mi Moshe ad Moshe lokam od que Moshe. Desde Moshe hasta Moshe ben Maimón, o sea, Maimónides, que en hebreo se le dice Rambam también, que siempre les explico lo mismo para que no se olviden. Acuérdense, Rambam son siglas, como en hebreo se llaman los rabinos. La R es Rabbi, la M es Moshe, la Bet es Ben y la M es Maimón. Rabbi Moshe Ben Maimón se dice Rambam, leyendo las siglas. Es una manera muy habitual de llamar, por ejemplo, Rashi es Rabbi Shimon Bar Yochai. O sea, los rabinos se suelen llamar así, con las siglas. Entonces, Rambam es Rabbi Moshe Ben Maimón. Y en español,
El final ES es hijo de. González es hijo de Gonzalo. Fernández es hijo de Fernando. Entonces, Maimónides es hijo de Maimón. Entonces, por eso le dicen Maimónides en español. ¿Y López es hijo de quién? ¿Y Chávez? ¿Eh? No, yo te pregunto, porque dijiste González, digo, yo soy No, López. pero el final es, en los nombres españoles, es hijo de. Así que ¿Cómo bueno, deberíamos llamarte, Fabián? ¿me pueden decir Fabi? Bueno, Rabi, Fabi. Yo soy Menajem Memsejaria, Besara. ¿Oh? Ay, Menajem escribilo porque no me lo voy Memsejaria, a... Besara. Bueno, no sé, me pueden decir Fabi más fácil. Pero todo esto, porque la pregunta de Saúl que tenía que ver con Rambam y si era esta personalidad que hablamos recién. Les decía que estamos, perdonen los que ya lo saben, pero ¿por qué hizo esto Rambam? Y esto a veces está buenísimo para entender un poco el desafío rabínico de cada generación. ¿Por qué Rambam escribe un libro de filosofía que explica la Torá en categorías aristotélicas? ¿Qué necesidad tenía de hacer eso? ¿Por qué hacer eso? Lo que hizo Rambam es lo mismo que puedo hacer yo o algún rabino de hoy a explicar la Torá en TikTok. Los jóvenes de la época de Rambam se fascinaron con los pensadores griegos. Y entonces había una juventud incipiente que empezaba a abandonar el judaísmo porque se fascinaba con los pensadores griegos. Y entonces Rambam, asustado por eso, dice, no te vayas afuera, acá vas a encontrar algo parecido. Y le habló a los jóvenes en el idioma y en la categoría que los fascinó en ese momento. Y por eso lo que hace es lo mismo que intenta hacer cada grupo rabínico en cada generación: adaptar el judaísmo para no perder a los judíos. Y les recuerdo que el renacimiento europeo es posible porque Averroes y Avicenna, que son los pensadores griegos, musulmanes, que redescubren a los filósofos griegos, son leídos en árabe y explicados en árabe por ellos, y Rambam, que hablaba árabe, es el puente con esos pensadores y el cristianismo que da origen al Renacimiento en Europa occidental en el siglo XIV y XV. Entonces, en ese puente, los jóvenes judíos se fascinan con ese redescubrimiento de los filósofos y Rambam no quiere perder a nuestros jóvenes. O sea que yo me lo imagino hoy a Rambam haciendo TikToks para contar la Torah o la parashá de la semana. Discúlpame, pero el término mesotes justo medio lo introdujo Aristóteles. Bueno, gracias por el dato. Esa es la explicación, la idea de Rambam de justo medio. Bueno, volvamos a la Torah, a ver si... Entonces, todo esto que llama acá anatema y demás es todo lo que vos no podés tomar para vos. Tenés que saber que en la conquista hay cosas que podés tomar y cosas que no. Todo oro o plata, todo utensilio de cobre o metal, consagrado a Dios será, a los tesoros del Eterno serán asignados. Y gritó el pueblo mientras sonaban los shofarot, y fue cuando escuchó el pueblo el sonido del shofar, gritó el pueblo un alarido potente, y cayó la muralla a tierra, y subió el pueblo a la ciudad, todo hombre todo hombre, y tomaron la ciudad, y devastaron a filo de espada todo lo que había en la ciudad, todo hombre, mujer, tanto joven como anciano, como buey, oveja, asno, y a los 2 hombres que habían ido a espiar la tierra, les dijo Yoshua: id a la casa de la mujer ramera y sacarla de allí, tanto a ella como a todos los que con ella están, tal como les habéis jurado. Los jóvenes espías fueron y sacaron a Rahab y a su padre, y a su madre, y a su hermano y todo lo que poseía, y a toda su familia sacaron y la llevaron fuera del campamento de Israel. Y a la ciudad prendieron fuego junto con todo lo que ella contenía, solamente el oro, la plata, los utensilios de cobre y metal fueron llevados a los tesoros del Eterno. Y dejó ir Yeshua a Rahab, la ramera, junto con la casa de su padre y todo lo que ella poseía, y permaneció en el pueblo de Israel hasta ese día, pues ha protegido a los emisarios que envió Yeshua para Jericó. Ahí te dejo, que una cosa que decir. En los momentos más difíciles, más urgentes, más apremiantes, es cuanto más se pone en juego el cumplimiento de tus promesas.
Cumplir las promesas, cuando todo está tranquilo, cuando todo es fácil, no cuesta mucho. El desafío es cumplir tu palabra en la mitad de una guerra, cuando las condiciones no son las adecuadas. Lo que se ve acá y se resalta acá es que en el medio de una batalla integral, por una ciudad entera, que van a arrasar, van a conquistar, y que hay que mantener la palabra. Y hay gente encargada de cumplir esa palabra, de tomar a las personas que están, que habían sido prometidas a ser protegidas, sacarlas del campamento, que no les pase nada. Nada. En nuestra vida cotidiana, muchas veces usamos la excusa de que las condiciones externas son complejas para no mantener tu palabra. Y lo que los textos nos dicen es que justamente ahí es donde más tenés que sostener y mantener tu palabra. Sí, Claudio. Estaba haciendo un paralelismo cuando Dios le dice a Moshe que este pueblo no estaba preparado para la nueva vida en la tierra de Israel y que entra la nueva generación. Y cómo la nueva generación se adapta a todos los cambios que estamos leyendo en las últimas jornadas. Porque durante el desierto Moshe levantaba las manos y ganaban todas las guerras. Y después, bueno, la crítica que cuando le dio la orden de sacar agua, que golpeó Moshe, y ese fue el momento que recuerdo que le dijo que no estaba preparada esta generación para entrar y la nueva generación entró a la tierra prometida. Hubo muchos cambios que estás leyendo y comentando vos ahora, y esta generación se adapta perfectamente y rápidamente a todo lo distinto, lo diferente. A ver, esta generación es la que nació en el desierto y no cargó con ese error de los espías originales, que fueron los 12 espías, que 10 dijeron que no iban a poder, los que los hizo darse cuenta Dios que no estaban preparados. Esta generación está empezando a mostrar si está preparado o no. Recién empiezan, vamos a poco. Por ahora están cumpliendo aparentemente con todo lo que Dios le pidió que hagan en todo este trayecto. Sí, pero son muchas cosas diferentes. Las 7 vueltas alrededor de las murallas, el aceptar la nueva conducción de Yoshua, o sea, son muchas cosas que cambian. Sí, en el caso de las murallas, de las vueltas, no creo que sea una prueba complicada. La primera prueba complicada es animarse a pelear en la guerra, ganar la guerra y no sobreexcederse en el ganar. Digamos que hasta ahora cuando veamos más textos van a ver que ese es el desafío. El desafío es animarte al desafío que te plantea Dios. Una generación no lo supo hacer, esta segunda aparentemente sí. Una vez que te animás al desafío, lograrlo, pero no excederte y no tomar de más. Que ya vamos a ver que es el motivo, por ejemplo, por el cual cae el primer rey de Israel. Porque no pudo mantener y se excedió en uno de los triunfos en una guerra. O sea, como que la propuesta de vida judía es una propuesta que te invita a vivir de una manera. Podés fallar porque no te animes a vivir de esa manera o porque te excedas viviendo de esa manera. Volvemos a Maimónides. El camino del equilibrio es el camino que uno tiene que seguir. Ni de más, ni de menos. Por eso, ¿te acuerdan que la Torá dice un par de veces, no te vayas ni a derecha ni a izquierda? Y, digamos, uno tiene que encontrar ese camino sin irse ni para un lado ni para el otro, ni de menos ni de más, como en todo. Yo quiero educar bien a mis hijas. Si les doy poco, no está bien. Y si les doy mucho, tampoco. Tengo que dar lo justo. Quiero tener una buena relación con mis amigos. Bueno, tengo que dar cierta distancia, porque si estoy encima de ellos, no sirve. Y si no los veo nunca, tampoco. Y quiero tener una buena relación con mi pareja. Bueno, pero entonces, si quiero hacer todo con mi pareja y nunca despegarme, no sirve. Y si no quiero hacer nada con ella, tampoco sirve. Y así, cada cosa que uno tiene que hacer, no te excedas ni te limites. No sea poco o no sea mucho. No te quedes sin hacer porque no te animás, ni te pases de rosca. Digamos, eso es lo que va a ser el desafío. Aparentemente, en este caso, les plantean un modelo de conquista y el pueblo lo cumple tal cual lo pactaron y cada uno cumplió su tarea
y el que tuvo que ir a rescatar a Rahab se ocupó, y la gente hizo lo que aparentemente tenía que hacer. 26, y juramentó Yoshua ese día diciendo: maldito sea ante el Eterno el hombre que erija y construya a esta ciudad, a Jericó, con la vida de su primogénito pondrá los cimientos, y con la vida de su hijo menor pondrá sus portones. Y estuvo el Eterno con Yoshua, y su fama se extendió por toda la tierra. O sea, se arrasó una ciudad pagana y se va a constituir una vida judía. No hay que reeditar la vida pagana que había antes. No hay que volver a la vida anterior que tenía. Esa es la maldición que manda Yoshua, que no se vuelva atrás con el avance que se había hecho. Bueno, vimos la primer ciudad conquistada. Tenemos en el día posterior a Yom Ha'atzmaut un relato de cómo empezó Israel en la primera generación de conquista de la tierra. Como ya están acostumbrados, ya no hace falta volver. Está claro que el texto de Torá no nos invita a matar a nadie, a destruir a nadie. Estamos hablando de un texto de hace 3.300 años, donde las guerras eran lo común, donde o conquistados te conquistaban, no había otra manera, no había otra forma, no había convivencia, no había tolerancia. Es otra época, hoy no iríamos por lo mismo, pero es interesante, creo yo, acercarse a los textos que también nos dieron el origen al pueblo, más allá que no son de la Torá, están en el Tanaj y son textos constitutivos de nuestro pueblo. Nos vemos mañana en Shabbat o el jueves que viene en nuestra clase habitual. Chau. Gracias, Gracias, Hag Sameach. Gracias, Mer.